En tiempos antiguos, cuando el mundo natural aún conservaba sus misterios más profundos, vivía una joven llamada Zoe. Un día, mientras disfrutaba junto a un estanque de aguas cristalinas rodeado de lirios y sauce llorón, una serpiente plateada emergió del agua y, para su absoluta sorpresa, le habló con voz humana, suave como el murmullo del río, pidiéndole matrimonio y ofreciéndole una vida bajo el agua. Aunque al principio pareció un delirio o una broma del destino, algo en su corazón reconoció aquella voz. Poco después, una comitiva de criaturas acuáticas vestidas de perlas llegó a buscarla. A pesar de las dudas y el miedo de su familia, Zoe sintió una conexión inexplicable y decidió seguirlas. Al entrar al agua, ésta se abrió para Zoe como dos cortinas de seda líquida, revelando un reino de coral vivo, torres de cristal de mar y luz que bailaba en 1000 colores. Elías la esperaba, piel azul verdosa perlada, cabello negro azulado, ojos turquesa que brillaban como linternas en el fondo del océano, y una corona de corales rojos. Él le confesó que su risa, espontánea, libre, verdadera, había roto la maldición que lo mantenía oculto bajo las aguas desde que era niño. Y allí, en aquel palacio de sal y sueño, Zoe se convirtió en reina. Los años transcurrieron con felicidad. La pareja tuvo 2 hijos, una niña de ojos turquesa y un niño de piel perlada suave, herederos de 2 mundos. Con el tiempo, el deseo de reconectar con sus orígenes llevó a la familia a visitar el mundo de la superficie. Al principio, la familia de Zoe sintió temor al ver a Elías en su forma real, su piel perlada, su corona, su capa de algas. Pero al conocerlo, al ver la alegría genuina de Zoe y la inocencia de sus hijos, el corazón de todos se abrió. Poco a poco, construyeron un puente entre el agua y la tierra. Reuniones junto al estanque al atardecer, historias compartidas, risas que cruzaban la frontera de los mundos. La familia de Zoe aprendió que lo diferente no era amenaza, sino maravilla. Sin embargo, el recelo no había desaparecido del todo. Los hermanos de Zoe, dominados por la desconfianza hacia la naturaleza cambiante de Elías, conspiraron en secreto. Engañaron a los hijos, prometiéndoles ver a su padre, para que cantaran el hechizo sagrado que llamaba al príncipe a la superficie, exponiendo así su forma verdadera. Cuando Elías salió del agua, fue atacado por los hermanos, quienes lo mantuvieron lejos de su elemento. Sin agua, el príncipe comenzó a desvanecerse. Su piel perdió su brillo, sus ojos se apagaron. Zoe, desesperada, contempló el daño que el miedo podía causar. Ante la crueldad motivada por el miedo, y con el alma partida por el dolor, Zoe invocó a los antiguos espíritus del bosque y el agua. Les suplicó que la transformaran a ella y a sus hijos en árboles junto al estanque, para protegerlos y para que siempre estuvieran cerca del agua que les daba vida. Los hermanos, al ver los árboles donde segundos antes estaban Zoe y sus hijos, comprendieron el peso irreparable de su error. Sintieron un arrepentimiento tan profundo que los partió por dentro, y ayudaron de inmediato a devolver a Elías al agua. La verdadera magia del amor actuó entonces, restaurando a Zoe y a sus hijos a su forma humana. La familia aprendió su lección más honda. El miedo levanta muros, pero solo el perdón construye puentes reales. Pasados los días de reconciliación, Zoe sintió por primera vez la curiosidad de explorar el reino de Elías no como reina, sino como descubridora. Elías la guió hasta las cámaras más antiguas del palacio submarino, la sala de los ecos, donde el agua guardaba los recuerdos de todas las criaturas que alguna vez vivieron, el jardín de las medusas eternas, que emitían luz propia como lámparas vivientes, y el gran archivo de las corrientes, donde los peces sabios narraban la historia del mundo. Allí, Zoe encontró algo que la dejó sin palabras. Un registro antiguo de otra mujer de la superficie que había cruzado al reino acuático siglos atrás. Su historia era diferente, pero su amor igual de verdadero. Zoe comprendió que los lazos entre la tierra y el agua eran más antiguos que cualquier maldición, y que ella era parte de algo mucho más grande que su propia historia. Los hijos de Zoe y Elías crecían en 2 mundos simultáneamente, y esto no siempre era sencillo. La niña, Luna, dominaba ya el lenguaje de las corrientes y podía hablar con los peces, pero se sentía torpe cuando tenía que correr por tierra firme entre los primos humanos. El niño, Río, en cambio, amaba la tierra, trepar árboles, sentir el barro entre los dedos, escuchar el viento. Pero en el agua se sentía extraño y diferente. Fue Zoe quien encontró la solución. Enseñó a Luna a sentir el ritmo de la tierra como si fuera una corriente invisible, y enseñó a Río a ver el agua no como un lugar extraño, sino como otra forma de hablar. Una tarde, los 2 hermanos, Luna y Río, descubrieron que podían comunicarse en un idioma completamente nuevo, mezcla de los 2 mundos, mitad humano, mitad agua. Fue el momento en que dejaron de sentirse divididos y comenzaron a sentirse completos. No todos en el mundo estaban felices con la unión entre la tierra y el agua.
Desde las profundidades más oscuras del océano, donde la luz nunca llegaba, acechaba Varún, el antiguo guardián de las fronteras entre mundos, un ser de tinta y sombra que había impuesto durante siglos la separación como ley sagrada. Fue él quien había lanzado la maldición original sobre Elías, convencido de que la mezcla de mundos solo traería caos. Variún comenzó a enviar corrientes frías que marchitaban los jardines de coral, y vientos helados que apagaban las lámparas del estanque. La familia notó los cambios y supo que la paz aún tenía un precio por pagar. Elías convocó a los espíritus del agua. Zoe convocó a los espíritus del bosque. Por primera vez, ambas fuerzas se prepararon para enfrentar juntas una amenaza común. La batalla entre Varún y la familia unida fue como un poema escrito por el propio universo. Las corrientes oscuras del antiguo guardián chocaban contra la luz combinada del bosque y el agua, creando tormentas de color que iluminaban el cielo nocturno. Luna usó su lenguaje de corrientes para guiar el agua donde hacía falta. Río trepó al árbol más alto para convocar al viento con una canción aprendida de su abuela humana. Fue la voz combinada de los dos niños, mitad agua, mitad tierra, la que finalmente llegó al corazón de Varún. Porque en aquel idioma nuevo que habían inventado, Varún reconoció algo que no había escuchado en siglos: la prueba de que dos mundos podían existir juntos sin destruirse. Las sombras se disolvieron, las corrientes oscuras se volvieron claras. Y Varún, derrotado no por la fuerza sino por la evidencia del amor, se hundió de regreso a las profundidades convertido en una corriente fría más entre millones. Para celebrar la victoria y la paz entre la tierra y el agua, Zoe decidió organizar un evento único que nadie jamás había visto. Por primera vez en la historia del mundo, los habitantes del bosque y los seres del reino acuático se reunieron en la orilla del estanque sagrado. Los hermanos de Zoe, ya libres de prejuicios y transformados por el arrepentimiento y el amor, ayudaron a decorar el estanque con miles de luces que brillaban incluso bajo el agua. Elías, usando su magia más poderosa, creó fuentes que danzaban al ritmo de la música humana. Luna y Río guiaban a todos los invitados, criaturas de dos mundos, mostrando que la diversidad no es algo que temer, sino el regalo más grande que el universo puede dar. Fue un día en que el miedo fue reemplazado por la música, y el puente entre dos mundos quedó sellado para siempre en el corazón de todos.